Bienvenidos, queridos oyentes, al nuevo programa de THM Radio, ¿no? Sí. Que se llama, recuérdalo a nuestros oyentes porque algunos han llegado tarde y no han visto los títulos. Punto de apoyo. Punto de apoyo, muy bien. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos ser de nuevo un poco un apoyo a alguno de los que nos escuchen. Bueno, nosotros no somos... Que vaya por delante en vista de cómo vamos a enfocar el programa de hoy. No somos portavoces de la Conferencia Episcopal ni de los obispos, ¿eh? Que quede bien claro. Somos simplemente Juan Manuel Villoria, educador en jubilado, y José Luis Pérez, médico en ejercicio, que tiene mucho gusto en intentar ayudar a nuestros oyentes en cuestiones que pueden estar necesitados de ayuda, en las que pueden estar necesitados de ayuda, ¿no? De todas maneras, te voy a hacer una corrección. Sí. A ver, dime. ¿No te importa? No, encantado. Que es que dices que soy, como has dicho, jubilado. Bueno, que eres un educador jubilado. Bueno, perdón, sigues sin... Eso nunca es... Nunca, bien, ¿no? Pero nunca puede ser. Perfecto, vale. Acertada la corrección. Porque hay hijos, hay profesional de la educación, nietos. De acuerdo. Y hay trabajo voluntario. Y que sigues trabajando en educación, tienes toda la razón y nunca lo vas a dejar de hacer. Perfecto. Seguimos con el tema para no desviarnos demasiado, una vez que haya quedado claro eso. Que es que recientemente, en concreto el día 24 de abril, los obispos han vuelto a publicar un documento sobre el matrimonio, el amor, la antropología de la sexualidad, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver, decíamos antes que no somos portavoces de los obispos, pero somos personas con suficiente sentido común para, buscando dónde está la verdad, reconocerle a los obispos, por supuesto, y además con mucho gusto, su trabajo en aras de que la sociedad española sea lo más sana posible, de que usted que nos escuchan, pues no sean engañados por corrientes ideológicas que pueden aparentar verdad y esconden detrás pues tragedias, como es lo que se oculta detrás de la llamada cultura de la muerte, que es lo que en el fondo trata de contrarrestar este documento de los obispos, que, bueno, pues yo he empezado a leer, por supuesto no estoy muy avanzado en su lectura, pero ya me ha llamado la atención algunas cosas que puedo compartir con ustedes, ¿no? Vamos a ver, empiezan diciendo que se han puesto de manifiesto muy claramente las consecuencias sociales de una cultura anclada en la llamada revolución sexual, que empezó allá por los años 68, influida por la ideología de género, que ya hemos tocado muchas veces aquí, que es esa nefasta ideología que pretende que no existe la sexualidad en el ser humano, sino que es un invento añadido, es decir, es una aberración social que se va a como no descansan estos enemigos de la verdad y poseedores de errores sustanciales, no descansan, pues están constantemente bombardeándonos. Y puede la gente que no se empeñe en acabar con un cacao mental o con una confusión mental o con un error mental, pues muy peligroso para su vida, para ser feliz en esta vida, que es de lo que al fin y al cabo todos queremos, ¿no? Bueno, pues esta cultura de la muerte, que sería muy nefasto que se extendiera, es lo que trata de contrarrestar este escrito. Nos dice que efectivamente no todo en la sociedad actual es cultura de la muerte, que con motivo de estos ataques han surgido últimamente pues movimientos pro vida, movimientos de apoyo a la familia, movimientos de apoyo a la educación. Se mueve la cosa, ¿no? No está la sociedad parada, indefensa y aceptando todo lo que intentan imponerle. Pero, sin embargo, por desgracia, el diagnóstico que hace los obispos que han estudiado acaban concluyendo que la sociedad actual está muy enferma. Bueno, esto es importante porque coincide con nuestros comentarios últimamente cada vez que hablamos de esto. La sociedad actual está muy enferma. No debe de llevarnos a nosotros a la depresión esto, sino precisamente cuando conocemos
la enfermedad estamos en mejores condiciones para conseguir la salud que cuando nos pensamos que estamos muy sanos y no ponemos ningún medio para, por lo tanto, sanitario en nuestra vida. Es decir, una persona que ignora que tiene una infección y no sabe por qué está débil, pues está en peores condiciones que la persona que lo conoce y pone los medios para combatirlo, ¿no? Bueno, pues esto sería la cuestión, saber que la sociedad actual está enferma, que nadie le deslumbre porque lo va a oír por todos los lados, que somos una sociedad la mejor que ha existido hasta el momento, que los logros en cuestiones sociales son inigualables, que nunca el hombre había sido tan feliz como ahora, y son mentiras como pianos. Algunas cosas sí que son ciertas, como son el desarrollo tecnológico, el alcance de la extensión de los derechos, la extensión de muchas cosas positivas, pero junto a eso, ¿qué hay de negativo en nuestra sociedad que debamos conocer y que debamos combatir? Bueno, pues enumera este documento las prácticas abortivas, ante las que no nos podemos resignar porque siga un año tras año incluso legislándose y sucediendo los abortos. Se habla de que son 300 abortos al día en España, por hablar solo de España, 300 abortos, niños que son eliminados, ¿no? Las rupturas matrimoniales, la explotación de los débiles y de los empobrecidos, especialmente mujeres y niños. Hoy leía yo en el periódico que está aumentando en un 15% la prostitución callejera como consecuencia de la crisis económica, y no solo de la crisis económica, como consecuencia de la falta de formación, porque en otras épocas con mejor formación las crisis económicas no repercutían en este incremento de la prostitución, porque la gente sabía mucho mejor que ahora lo sabe la mayor parte de la población, lo que supone la dignidad de la persona humana, y que ese tipo de actividad, que algunos pretenden que sea profesional, ese tipo de actividad contradice, va en contra directamente de lo más sagrado, de lo más digno de la persona humana. Y por lo tanto es una pena, es un cáncer el que esto esté sucediendo. Lo enumeran, por lo tanto, la explotación de mujeres y niños, y también de hombres, como hemos visto aquí, hablando de la homosexualidad, como una de las consecuencias y unas manifestaciones de esta enfermedad de la sociedad. Sigue enumerando la anticoncepción y las esterilizaciones, otra cosa que está muy extendida, que mucha gente lo verá ya como una cosa normal, y no, nos vienen a recordar que esto es una de las síntomas de la enfermedad social y uno de los síntomas más graves, la mentalidad anticonceptiva y esterilizadora, ¿no? Las relaciones sexuales prematrimoniales, también un mal social, una cuestión negativa que tiene que corregirse si queremos que las cosas funcionen bien, que la salud de la sociedad mejore. Relaciones sexuales prematrimoniales. Sigue la degradación de las relaciones interpersonales, la violencia en el ámbito de la convivencia doméstica, las adicciones a la pornografía, que se extienden tremendamente. Hace poco hemos leído también en la prensa cómo han detenido una red de prostitución, de pornografía, que está todo mezclado, infantil sobre todo, cientos de personas en países europeos. Las drogas, ¿qué decir de las drogas? El alcohol, el juego, algún uso ilícito de internet, etcétera. Todas manifestaciones de males sociales que no podemos conformarnos con que existan y que decir, bueno, eso no va conmigo. Fíjate, una cosa que a mí me está poniendo los pelos de punta según vas hablando, pero que no había ocurrido, vamos, yo no recuerdo haberlo ocurrido nunca. Siempre estas cosas han existido, no con esta intensidad, pero lo que no existía era verlo con la naturalidad con que lo estamos viendo ahora, por ejemplo. Aceptación. ¿No? Eso, con la aceptación, bueno, pues normal, ¿no? O sea, que todo quiere, o sea, que esto, la pornografía, bueno, pues muy bien, ¿y qué? No pasa nada, ¿no? Porque a mí lo que me ha impresionado mucho de los comentarios que anoche escuchaba a través de la radio, de las declaraciones que hacía el portavoz de la Conferencia Episcopal, es que la legislación está hecha de tal manera que permite que desaparezca completamente. El matrimonio, por ejemplo, en este momento realmente no existe. O sea, es tal la cantidad de cosas que le faltan,
que no existe. Desde el punto de vista jurídico, ¿te refieres? O sea, que no tiene ningún tipo de defensa. Yo me asustaba, bueno, hasta el punto de que estoy pensando de llegar a casa para volverme a leer otra vez. Sí, porque hay que leerlo. Porque hay que leerlo despacio. Uno de los puntos fundamentales es el tema del matrimonio. Entonces, que a mí me gustaría que aprovecháramos hoy el programa precisamente para dar una visión positiva del matrimonio. Se me ocurría con motivo, para que no quede una impresión de que todo... Bueno, vamos a ver. Los jóvenes efectivamente están teniendo una visión del matrimonio. Bueno, le llegan posturas y comentarios siempre negativos. Incluso la cantidad de chistes, la cantidad de comentarios en las tertulias sobre el matrimonio, es muy raro que se oigan ideas positivas, de entusiasmo, de ilusión y esto hay que traerlo a los micrófonos para que llegue a la gente, porque es muy muy conveniente en medio de este ambiente que tú estás comentando, de que ya no existe el matrimonio, ya no tienen los jóvenes ilusión por formar matrimonio, simplemente por les da exactamente lo mismo hoy que hables de un matrimonio de la Iglesia, de católico, o un matrimonio, pues no sé, de un acuerdo entre dos sin tener ningún valor ni religioso, ni social, ni político. Hay que hablar de lo que es el matrimonio, es decir, la unión de un hombre con una mujer para toda la vida, abierto a la vida, que eso es el matrimonio, y ese es el matrimonio. Pero ese es el matrimonio que hay que defender, porque tenemos miles de motivos para ilusionar a la gente con él. Vamos a ver. Y tú que has cumplido las bodas de oro, y yo que he cumplido las bodas de plata, tenemos cierta autoridad para hablar de este tema y decirle a la gente que no es cierto que el matrimonio sea un camino triste de pérdida de libertad, todas las ideas erróneas que llegan por ahí. Es decir, hay que intentar, y lo vamos a intentar en sucesivos programas, y con ayuda de este documento, el que la gente vea que es el mejor camino posible para los que tienen esa vocación, es decir, porque habrá personas a las que estén llamados por Dios a conseguir su vocación, es decir, su realización, su plenitud como personas humanas, que siempre va a ser a través del amor, es decir, esto es común a todas las personas. Por eso el amor matrimonial es para la inmensa mayoría de la gente el camino de concretar esa vocación al amor que tiene toda persona humana. Y en otros casos, como decía Juan Pablo II, el vivir con otro o vivir para otros, pero siempre el amor es lo que está detrás de la vocación del ser humano a lo que está llamado por su manera de ser. Es decir, esto no puede haber una persona humana que sea feliz sin amor, sin que se plantee la vida prescindiendo del amor en el sentido de vivir con otro o vivir para otro toda la vida, ¿no? Es decir, el amor a Dios o el amor a los demás, o las dos cosas juntas, que las dos cosas van a ser inseparables, es lo que va a conseguir hacer felices a las personas. Bueno, pues en concreto, el amor matrimonial, que es ese amor exclusivo e individual de uno con una, que no es uno cualquiera, es decir, aunque parezca que todo han sido casualidades humanas, cada cual se casa con la persona que Dios tiene previsto que una su vida, porque un hombre y una mujer cuando se casan, lo hemos dicho aquí también y habrá que seguirlo repitiendo, dejan de ser dos personas. No pueden dejar de ser dos personas distintas, pero que empiezan a formar una sociedad, por así decir, un ser nuevo, una manera de vivir nueva, que ya no tiene nada que ver con la vida que llevaban cuando eran solteros. Es decir, no es un mero contrato, no es una mera convivencia, es una nueva forma de vivir, de completarse. Por eso es muy importante lo que dicen aquí los obispos hablando de este tema. Por eso anunciaban la desaparición del matrimonio, por ejemplo, porque lo último era la declaración de la Real Academia Española de la Lengua, que no tiene nada que ver con el tema ¿verdad? Aunque que se haya declarado que se puede utilizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
No, bueno, eso no es un matrimonio. No vamos a perder el tiempo, pues, pero yo hablando de este tema. Esto agrava la situación porque hay mucha gente que ya piensa que hasta la Real Academia Española reconoce... La Real Academia Española puede decir lo que quiera, el Parlamento Español puede decir lo que quiera. Lo que no puede nunca es cambiar la realidad de la naturaleza humana, ni el Parlamento ni la Real Academia Española. Entonces, si nos toca vivir una época como la actual en la que la legislación llama matrimonio a lo que no lo es, o la Real Academia define como matrimonio lo que no lo es decir, algo que no sea la unión de un hombre con una mujer de una manera indisoluble, abiertos a la vida, que es lo único que se puede considerar matrimonio, no desde el punto de vista eclesiástico, sino desde el punto de vista de la naturaleza humana. Si nos toca vivir una época como esa, que curiosamente nos toca vivir esa época, estamos viviéndola, que nadie dude de que eso no es un matrimonio, que lo único que es un matrimonio es lo que hasta ahora se consideraba un matrimonio porque no había habido errores en la legislación. Ahora hay errores en la legislación. ¿Que es muy difícil a muchas personas detectar errores en las leyes? Bueno, muy bien, pues ese es nuestro trabajo, el intentar explicar que no todo lo legal se ajusta a la verdad, que puede ser errores. Y que tampoco es tan difícil entender esto, porque siempre ponemos el ejemplo de la legislación democrática aprobada en el Parlamento con todos los requisitos legales, pues de la legislación que más muertes y más desgracias ha ocasionado en la sociedad del siglo XX, que es la legislación nazi y la legislación comunista, ¿no? Sí. Bueno, son legislaciones, si queremos, perfectamente legítimas desde el punto de vista político, pero se equivocaron gravemente sobre la naturaleza humana. Entonces, que todo el mundo sepa que eso no es un matrimonio, la unión de dos personas homosexuales, eso no es, no nos estamos refiriendo a eso. Eso no puede llevar a una persona a la realización plena de su vocación al amor, eso no es. Estamos hablando del otro, y de ilusionar a la gente con el auténtico matrimonio. Merece la pena, es lo único que puede llenar plenamente la vida de un ser humano llamado que no esté llamado a la vida religiosa, que estamos dejando eso bien claro. Es decir, hay personas a las que Dios no pide el enfocar esta vocación al amor a través del amor a otra persona, sino a la consagración a la vida religiosa. Pero la inmensa mayoría, que somos los demás, Dios nos pide el enfocar ese amor que es nuestro fin como personas humanas, enfocarlo mediante el matrimonio. Y merece la pena, y es bueno, y es entusiasmante, no es una cruz, como la gente a veces acaba teniendo. Sí. Y esto es y eso por desgracia a veces lo provoca el egoísmo de las personas. Es decir, que una persona está casada con su cónyuge, que es la persona que, como decimos, se ha enamorado de ella porque satisface pues sus expectativas desde el punto de vista humano. Es un complemento necesario para él, es necesario, no es que sea un capricho. Cuando alguien se casa con otra persona, con su mujer, con su marido, no es una cuestión baladí, como decíamos, que podría suceder o no suceder y su vida transcurriría igual. Es que es necesario y fundamental. Si fracasa en esa misión, es decir, en esa vocación, va a fracasar como persona. Eso no cabe la menor duda. Es decir, el matrimonio está en la vocación matrimonial, el que la tiene, si no la cuida, si no sabe olvidarse de sí para vivir para el otro, que es en lo que consiste el amor, si intenta utilizar al otro para sí mismo, va a destruir el matrimonio y va a destruirse a sí mismo, va a destruir su propia felicidad. Y luego, pues claro, luego ya vendrán sin duda las ideas sobre los segundos matrimonios y sobre el divorcio, que intentan arreglar lo que no se va a poder arreglar así, aunque habrá que cuidar esas situaciones, como también nos recordarán sin duda los obispos, que no son personas que porque hayan fracasado en su vocación matrimonial pues no tengan esperanza desde el punto de vista moral, ¿no? Que sí las deben de seguir teniendo, pero lo que está claro es que todos tenemos que tender a que no fracase nuestra vocación
por culpa nuestra, es decir, por no haber entendido que para que un matrimonio salga adelante hace falta no solo el entusiasmo inicial del enamoramiento, sino después la entrega de olvidarse de los propios intereses. Cuidar muchísimos detalles. A mí se me ocurre, por ponerle patas, cuidar muchísimos detalles. Vivimos en una época de una frivolidad tremenda en cuanto a las relaciones ellos-ellas, cosa que a mí me parece que es bueno dar un toque. ¿Por qué? Porque una persona deberíamos tener un respeto exquisito por las personas casadas, por no interferir en las relaciones de las personas casadas. Hoy en día eso no se tiene en cuenta. Como vivimos en una sociedad del capricho de poseer lo que se nos antoja, pues si una persona se le antoja a otra persona, pues aunque esté casada le importa un pimiento. A lo mejor intenta atraerla a su ámbito con la idea de... Ni lo tienen ninguna consideración, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que siempre se ha tenido un gran respeto por las personas mayores casadas, los matrimonios, por ejemplo, o jóvenes, con el respeto que se trataba a los padres y a los matrimonios que conocías, las personas mayores. Pero es que hoy, por ejemplo, es lo que me preocupa a mí desde el punto de vista educativo y en cuanto piensas, desde el punto de vista también egoísta, en tus hijos y en tus nietos, que eso ellos no están viviendo nada de esto, y tú le dices que el matrimonio es única y exclusivamente uno con una para siempre y abiertos a la vida, y dice, pero bueno, ¿eso qué es? Eso, si acaso dicen, bueno, pues eso será algo que ha dicho Dios o así, pero que no tiene ninguna importancia, porque ellos luego lo que están viendo son lo que se dice, que hoy se casan y mañana se descasan. Bueno, por eso es importante que oigan otras cosas. Eso lo están oyendo pero todos continuamente, los días. Pero hay que decírselo continuamente. Pues continuamente vamos a decir nosotros lo contrario. A los que no le llegue este documento le puede llegar nuestro programa, y al que no le llegará lo que Dios quiera, pero es importante que sepan que este es el camino que se puede, además, que no es una quimera, porque es que hoy día la gente se piensa, no, es que eso es imposible. Pues no es imposible. Tú eres aquí un ejemplo, como hemos dicho antes, de unas bodas de oro recientes, y tantísimos ejemplos que hay de personas que han sido fieles, que han sido responsables en su matrimonio, que han sabido superar las dificultades que en todos los matrimonios tiene que haber. Por supuesto que hay, claro que hay. Y que hay medios para superar eso, ¿no? Bien, frases que he sacado de aquí de... No es bueno que el hombre esté solo, recuerdan los obispos con palabras del Génesis. Afirma que el hombre por sí solo no realiza totalmente esa esencia. Quiere decir, esta frase del Génesis la interpreta Juan Pablo II así. No es bueno que el hombre esté solo, dice el Génesis. Eso lo que quiere decir es que un hombre solo no realiza plenamente su esencia como ser humano. Solamente la realiza existiendo con alguien, y más profunda y completamente existiendo para alguien. Entre el ser humano y los animales medio una distinción tan radical que con relación a ellos, aquel se siente solo. Para superar esta soledad del ser humano es necesaria la presencia de otro yo, y de esta manera, al afirmar la persona del otro yo, el yo de la persona humana y como tal sexuada, se da cuenta y afirma a la vez el yo de su ser personal, bien en la masculinidad y en la feminidad. Más tarde dice: la diferencia sexual es indicadora de la recíproca complementariedad, y está orientada a la comunicación, a sentir, expresar y vivir el amor humano abriendo a una plenitud mayor. Es decir, la diferencia sexual es indicadora de la recíproca complementariedad. Es decir, que ¿por qué todo ser humano es hombre o es mujer y nacimos hombre o mujer? Porque estamos destinados a buscar la complementariedad que solamente porque somos de distinto sexo encontraremos mediante el amor conyugal, los llamados al matrimonio. Está orientada esa complementariedad a la comunicación, a sentir, expresar y vivir el amor humano, abriendo a una plenitud mayor, cosa que es imposible si no existe la diferencia sexual. Es decir, por eso esas uniones entre dos personas del mismo sexo pues no tienen nada que ver con esto de que estamos hablando, que es la expresión del amor humano, sentir, expresar y vivir el amor humano abierto a una plenitud.
Esto son verdades como puños que podrá ser más o menos difícil expresar o comprender en una sociedad como la actual, tan contaminada, pero que tiene que tener todo el mundo la certeza de que esta es el único camino, lo único que puede ayudar al hombre a aprovechar su vida en cuanto a conseguir la plenitud a la que estamos todos llamados a conseguir durante la vida. ¿Por qué? Porque de ello depende, y siempre recordamos desde el punto de vista ya teológico, no solo teológico, sino filosófico, que el hombre no es mortal, no es aniquilable, que sigue viviendo después de la muerte, que es eterno, y que lo que consiga en esta vida, en cuanto a su plenitud, es de lo que va a depender su felicidad eterna. Es decir, si consigue, al fin y al cabo, desde el punto de vista teológico, la unión con Dios, que se va a perpetuar con la salvación, o el rechazo a Dios y a la verdad, que se va a perpetuar en la eternidad con el infierno, que es el rechazo y la ausencia total de la felicidad por separación completa de Dios, ¿no? Que esto es un poco la forma de unir la antropología cristiana con la teología sobre el destino del ser humano. Como se ve, es apasionante lo que vuelve a recordarnos este escrito de los obispos, que es nuestra verdad como seres humanos, como seres sexuales, que todos nacemos por naturaleza con un sexo, hombre o mujer, y que esto es la expresión de nuestra posibilidad de complementariedad, de enfocar nuestra vocación al amor mediante el matrimonio, los que estén llamados a ello. Es la tercera vez, me parece, que a lo largo del curso de este año hacen una intervención de ese tipo. Bueno, pues o por lo menos relacionado con ese tema. Pues habrá que seguir leyendo este artículo para intentar acercar las perlas, estas perlas necesarias de conocer a todo el que interesado en lo más importante que podemos encontrar en la vida, pues que lo puede encontrar en este documento, y nosotros intentaremos acercárselos en la medida de nuestras posibilidades en sucesivos programas. Sí. Así es que de momento eso es todo. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.